porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy, nuestro curso de Biblia que hacemos todos los días por Ñande Yara Ñe. Estamos estudiando el libro de los números. Queremos continuar con el tema, uno de los temas importantes que estamos estudiando en este libro es el tercero, que es sobre los acontecimientos en torno a la consagración. Encontramos en el capítulo 7 del 1, ¿verdad?, que va hasta el capítulo 10. Son el 7, 8, 9 y 10. 4 capítulos que nos hablan un poco de la consagración de la tienda. Esto es central, decíamos, porque es la presencia de Dios que acompaña a su pueblo en todo momento. Vamos a mirar esta sección 7.1 que llega hasta el capítulo 10.10 de Números. Abre un paréntesis en el tiempo narrativo para remontarse al día de la consagración de la tienda y del altar. Importante entender esto como paréntesis porque nosotros nos estábamos preparando, ¿verdad? Esa era la intención inicial, como para continuar la marcha. Nosotros habíamos retomado y decimos que el libro de los números retoma lo que ya había quedado en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Imagínense, un gran paréntesis que se había realizado allí se vuelve a retomar en el capítulo primero del libro de los números y ahora de nuevo vamos encontrando así pequeños paréntesis, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos las glosas o los agregados, como entendemos también, que se hacen en forma posterior. Evidentemente que el redactor final, ya entendemos lo que significa también el redactor final. El redactor final es aquel que después de juntar muchos materiales que se tiene dentro del judaísmo, muchos materiales que se han escrito en esta historia de la salvación, el redactor final vuelve a retomar, ¿verdad?, cada uno de estos elementos. Hace una historia única, esa es la historia que nosotros llamamos la historia de la salvación. Sobre todo este gran teólogo y gran escriturista von Rad fue el que comenzó, ¿verdad?, leyendo la escritura, ir pensando y fue descubriendo, ¿verdad?, que aquí lo que el autor sagrado o el redactor final fue haciendo es organizar, ir metiendo muchos materiales, haciendo una sola historia. Es un solo contenido, entonces, lo que tiene toda la Biblia, según von Rad, ¿verdad?, que es muy interesante y nos sirve muchísimo para entender mejor y leer mejor también la Biblia. Como un único libro, una historia de la salvación, y entonces se va organizando, se va poniendo entonces, según él descubre, ¿verdad?, como una historia de la salvación verdaderamente que el autor sagrado, que el redactor final está haciendo. No es que él organiza de esta manera, sino que él descubre que los autores de aquel tiempo lo que están haciendo es recoger materiales existentes y por eso lo que hacen es más bien ordenar. Más que escribir algo, están ordenando. Y después sobre un núcleo principal, ¿se acuerdan que hablamos mucho del exilio? Upeaña de ya no lleva a poner, no lleva, entonces la cuestión del exilio, upeare o llevole a baitejina, en forma de espiral. Siempre gira, en el centro siempre va a estar el exilio y sobre el exilio comienzan todos los otros elementos a girar. Y desde ahí aparecía esa famosa teología de la retribución. Más adelante sabemos que esa teología también con los libros sapienciales se va a cuestionar y así va. Pero todo siempre en torno al centro, que es el exilio, de donde se comienza a pensar incluso el pasado.
Se habla de la vida de Abraham, se habla de la vida de todos los patriarcas que van pasando, de Moisés, etcétera, 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 pero siempre en torno al exilio. Y lo que viene posteriormente también nos vamos a dar cuenta que gira en torno a este exilio que se produce, ¿verdad?, históricamente, ¿verdad?, en el 586, cuando Babilonia entra en Jerusalén y los lleva deportados a la gran mayoría de la población, sobre todo a la gente más importante de Jerusalén, acá en ¿verdad? Pero después de esto se vuelve a reconstruir. Cuando se vuelve a reconstruir Jerusalén, cuando se vuelve ya en tiempo de los persas, siempre se vuelve a pensar y se vuelve a girar sobre esta temática principal que es el exilio. El antes, el durante y el después. Y como esto después marca todo el camino de la Biblia, todo lo que viene a continuación se hace siempre una relectura de acuerdo a estas promesas. Y todo esto que sucede y todo esto que se está escribiendo se le llama entonces historia de la salvación. Dentro de la historia, dentro de lo que sucede, de lo concreto del pueblo, se va escribiendo y se va leyendo, pero con la mirada desde Dios. Vamos a mirar entonces lo que dice aquí este otro elemento, el acontecimiento en torno a la consagración de la tienda. El día de la consagración de la tienda había sido el primer mes del año segundo de la salida de Egipto, según Éxodo 40:17. Un mes antes del tiempo narrativo de Números, que es 1:1. En el capítulo 7:1 del libro de los Números reaparece esta consagración y la fecha aquella que sigue vigente. Es lo que nosotros ahora estamos por comenzar, ¿verdad?, a estudiar, a leer y a entender qué significa y por qué este paréntesis aquí sobre la consagración de la tienda, que llega hasta el capítulo 10:11. Vuelva de nuevo al segundo mes del segundo año. Esto vuelve de nuevo o continúa, ¿verdad?, esa historia que pusimos como paréntesis desde el capítulo 10:11 del libro de los Números. Ahora, los temas tratados aquí están siempre en función, claro, así como decimos del título, en función de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro. Y aquí vamos a ir descubriendo, vamos a ir conociendo qué es lo que verdaderamente le interesa al pueblo o al autor sagrado enseñarle al pueblo con respecto a la tienda del encuentro. Por ejemplo, se toma sobre la cuestión de las ofrendas, se habla sobre la cuestión del candelabro, se habla también de la dedicación de los levitas, los que están al frente ciertamente de la tienda del encuentro. También hay algunas leyes suplementarias de Pascua y también se habla de la nube, que en el fondo luego significará la presencia de un Dios que continuamente acompaña a su pueblo, no lo abandona. Esto es interesante y es una de las características únicas que encontramos en los libros sagrados. En este momento, habíamos dicho, cuando entramos en el libro de los Números, ellos están preparando y están levantando las carpas del pueblo, de la gente, de ellos mismos que tienen que ir caminando nuevamente, retomar la marcha hacia la tierra prometida. Además, en una repetitiva lista ahora, cada uno de los jefes representantes ofrece sucesivamente ofrendas iguales delante del altar durante 12 días. Durante 12 días. Esto es bastante larguito, ¿verdad? Porque está todo el capítulo 7 del 10 al 83. El primer día de ofrecimiento será encabezado por el jefe de la tribu de Judá. Ya sabemos por qué es el jefe de la tribu de Judá. Lo manda, la otenón de A. En realidad son ellos, ¿verdad?, los que están volviendo del exilio. Es Israel, pero en la tribu de Judá. Los demás, y también algo de Benjamín, porque los demás, las 10 otras tribus, habían desaparecido en tiempo de Asiria. En tiempo de Asiria prácticamente la tribu o el reino del norte había desaparecido con la invasión de los asirios. El primer día de los ofrecimientos está encabezado por la tribu de Judá y no por la tribu de Rubén, que es el primogénito. Él tendría que encabezarlo, ¿verdad?, el primogénito, sino nuevamente la preferencia del texto
por la tribu de Judá. Vamos a mirar un poco, es interesante, nosotros habíamos terminado en ese versículo, ¿verdad?, que decía: cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda para la dedicación del altar. La ofrenda de la tribu de Judá es lo primero que aparece en el versículo 12. El que presentó su ofrenda el primer día fue Nahsón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata que pesaba 130 siclos y en un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario. Ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Nahsón, hijo de Aminadab. Bueno, aquí te pone, ya hemos dicho, la ofrenda de la tribu de Judá. Pero ¿por qué Judá es el primero en presentar sus ofrendas? Y porque es Judá el que en realidad está al frente, ¿verdad?, en este momento de toda la tribu. Ya hemos hablado bastante también sobre esto, incluso más adelante cuando lleguemos al libro de los jueces vamos a encontrar esto, cuando incluso ellos interpelan, dicen a Dios: ¿quién subirá primero? ¿Quién se pondrá delante de todas las tribus? La respuesta de Dios, que es una forma de darle entonces, y se subraya, ¿verdad?, que Dios mismo es el que está diciendo que tiene que ser Judá el que tiene que estar al frente de las demás tribus. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en el capítulo 7, aquí al final, y decíamos que este versículo 89, el diálogo de Dios con Moisés, es algo anacrónico, decíamos, o sea, rompe toda estructura y se pone aquí, incluso lo que anteriormente estamos encontrando aquí, de las ofrendas principalmente son las situaciones anacrónicas, las cosas anacrónicas. En el 89 nos dice, cuando Moisés entraba en la carpa del encuentro para conversar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde lo alto de la carpa que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés. Entonces corta totalmente. Moisés entra en la tienda del encuentro donde escucha y habla con Dios. Esta observación aparentemente fuera de lugar, porque aquí entonces estábamos hablando de las ofrendas y de repente Moisés que entra en la carpa y habla con Dios, ¿y de dónde le hablaba? Expresa, sin embargo, dos elementos fundamentales del capítulo, dos elementos fundamentales que tenemos que tener en consideración. Primero, las ofrendas no son ofrecidas en vano a un ídolo vacío. Atención, las ofrendas que se están llevando entonces de cada una de las tribus no se está ofreciendo a cualquier ídolo, a cualquier dios de ese tiempo. Recordemos lo que es en este tiempo toda la cuestión de la monolatría y del monoteísmo. Ellos están creciendo. Están comenzando a tomar conciencia de un monoteísmo. Ellos todavía están en un pensamiento monolátrico, ¿verdad? Es decir, yo tengo un solo Dios Yahvé, pero permito o entiendo de que existen otros dioses. Ahí está, eso es lo monolátrico. O sea, no me hago problemas si los otros pueblos tienen sus dioses, pero yo tengo el mío, que es Yahvé en este caso, monolatría. Pero el monoteísmo ya es un cambio y va pasando, va haciendo un progreso, un proceso, ¿verdad? En esto, pasando de la monolatría al monoteísmo. Porque el monoteísmo dice, no, solamente Yahvé es Dios y todos los demás no son dioses, son ídolos, idólatras. Ahí viene la idolatría. Yo ya no permito y digo que existe solamente un Dios. Todos los demás son falsos dioses. Y todos los demás entonces que están detrás de esos dioses, de esos ídolos, son falsos profetas, evidentemente. Todos los que van detrás de otras doctrinas, entonces, son falsos doctores, ¿se dan cuenta? Qué interesante que nosotros después encontramos también lo mismo, ¿verdad? Este mismo pensamiento y esta misma reflexión en el Nuevo Testamento, principalmente en la carta de Santiago, en las otras que hacen reflexiones, incluso en el Apocalipsis, etcétera, como cuando la gente se va separando de esa iglesia judeo-cristiana, de la intra, ¿verdad? Ad intra, como se decía, de esa comunidad inicial cuando comienzan los apóstatas, ¿verdad? Entonces ahí para el autor sagrado vuelve a releer esto, los falsos doctores, los falsos profetas. Comienzan entonces los sectarios, las sectas, las otras religiones que comienzan a abrirse y a salir, y a ellos les llama justamente según el Nuevo Testamento, los apóstatas, ¿verdad? Porque salen de esa comunidad. Pero son principalmente entonces los ad extra, ¿verdad? Ad extra, fuera de la comunidad. Aquí entonces, aparentemente parece que está fuera de lugar, pero no está fuera de lugar, porque estas ofrendas no son ofrendas que se están ofreciendo en vano a cualquier otro ídolo, decíamos, pues Dios está presente en la tienda. Entonces, ofrecimos la ofrenda, todos ofrecieron la ofrenda. Listo, te hago una conclusión. ¿Cuánto se entregó? ¿Cuánto todo se ofreció ahí al Señor? Aquí está, 12 de todo. Bueno, y después entra Moisés a ese mismo lugar donde ellos habían hecho sus ofrendas. ¿Y qué quiere decir que Moisés entra a ese lugar? Imagínense. Moisés entra y dialoga en esta carpa del encuentro, conversar con el Señor. Oía la voz que le hablaba desde lo alto de la carpa que estaba justamente en el arca del testimonio, entre los dos querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés. Con esto te está asegurando y te dice, esta carpa del encuentro
no era una carpa donde aparecía cualquier dios, cualquier ídolo que venía allí, y toda esta tribu de Judá lo que estaba haciendo era ofrecerle entonces ofrenda a ídolos. No, ahí está. Es Moisés el que después nos da el testimonio, porque Moisés entra en esa carpa. Oñe monguetá peñan de yara, oñe hendú, allá hendú peñan de yara. Entonces, ahí, ¿verdad? Él viene y después va a comunicar, ¿verdad?, a la misma ejad, es decir, a la misma comunidad de los israelitas, a la misma comunidad que se forma de cada una de las tribus. Bueno, esto es importante como indicación. Dios está presente, esto es lo primero. Aseguramos de que no es a cualquier ídolo. Y en segundo lugar, también las indicaciones tienen como autoridad de origen a Yahvé, no a los sacerdotes ni a los levitas. Es decir, las indicaciones tienen como autoridad de origen a Yahvé. Es decir, todo lo que se ofrece, todo lo que se lleva a la tienda del encuentro, es lo que Dios le había pedido. Antes de las ofrendas, ¿verdad? Los jefes presentaron la ofrenda, la dedicación, cuando este fue ungido. Y mientras iban presentando sus ofrendas ante el altar, el Señor dijo a Moisés, eso estamos en el capítulo 7, versículo 11. El Señor dijo a Moisés que cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda por la dedicación del altar. Que cada día, entonces, un jefe ofrezca por la dedicación del altar. Y bueno, ese entonces es la segunda indicación, el segundo elemento indispensable para nosotros, que podamos entender. Indicaciones que tienen como autoridad de origen a Yahvé. Es decir, es Yahvé el que ordena, es decir, es Yahvé. El año que está en la incendios a ellos, bueno, peape yapota a la cuenta. Ñande yara colonia, ñande yara colas, ñande yara la yerureba, ¿verdad? No es ni Moisés el que está pidiendo, sino que es el mismo Dios. Y ese es entonces, esa es la autoridad, esa es la indicación de autoridad, que su origen está en Yahvé. Y no son los sacerdotes ni los levitas. Estábamos hablando, ¿verdad?, de estas ofrendas, y muy interesante este versículo 89, cómo hace un corte, ¿verdad? Pero este corte es muy importante, muy inteligente, ¿verdad? Porque el autor sagrado está pensando y dice, no, hay cualquier ofrenda, pues mira, vente la ñameina, ¿verdad?, cualquier dios. Y todos ofrecen lo mismo, ¿verdad? Las 12 tribus. O sea, hay una organización y hay un pensamiento ideal, interesante, ¿verdad?, en el redactor final, en esta comunidad que repiensa su misma religión, repiensa su relación con el Señor, la lleva. Entonces, como un colofón, porque ya había una conclusión. Esa conclusión que nos estaba hablando de todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y entonces te va enumerando incluso cuántos hay de cada una de las ofrendas, 12 navetas de oro, y como fuente pesaba 130 ciclos, 12. Cuando termina eso, ¿verdad? Estos fueron las ofrendas para la dedicación del altar cuando fue ungido, ¿verdad? Aquí viene la unción del sacerdote. Y ahí el 89. Podríamos entenderlo casi como un agregado o como una ruptura bruta, ¿verdad? Pero la intención del autor sagrado es presentar y decir que aquí, una vez que terminó todo, entra Moisés. Moisés se pone en diálogo con Dios, ¿viste? Es Dios el que está aquí, es Yahvé el que está aquí. Y Dios le habla a Moisés, y es Moisés el que después va a transmitir a su pueblo. Bueno, esto es entonces lo que encontramos en este capítulo 7. Después seguimos un segundo tema en esta sección, ¿verdad? En este paréntesis. Encontramos en el capítulo 9, del 1 al 14, que son leyes suplementarias de la Pascua. Vamos primero al capítulo 8, porque estábamos en el capítulo 7, después en el capítulo 9, las leyes suplementarias. El capítulo 8 nos habla directamente de las lámparas del candelabro. Nos dice así esta primera parte: el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón: cuando enciendas las lámparas, las 7 luces deberán iluminar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, dispuso las lámparas hacia la parte delantera del candelabro,
como el Señor lo había ordenado a Moisés. El candelabro era todo de oro forjado, desde la base hasta la flor, y estaba hecho conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés. El modelo que había mostrado a Moisés. Entonces, estos son solamente 4 versículos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto del candelabro aquí? ¿Por qué se presenta el candelabro? Recordemos que ya en el Éxodo nosotros habíamos hablado de una función muy importante del candelabro, Éxodo 25, 31, 40. Ahí nosotros decíamos que el candelabro estaba para iluminar el templo, el lugar donde todos tenían que reunirse, ¿verdad? Pero no hablamos solamente como el candelabro que tiene que iluminar ese lugar que es oscuro, ¿verdad? Porque no le pega lo eléctrico y añamoita ve la candelabro, añadereza pe. Bueno, más o menos te indica eso y te dice más o menos eso, para iluminar, dice, ¿verdad? Pero aquí en el sentido teológico lo que quiere decir, el reunirse en el templo, escuchando la voz de Dios que iba a hablar y que habla, ¿desde dónde hablaba? Desde el arca de la alianza, dice, porque pues ven el mandamiento cuero. Entonces, oye, eñande, jaupea y se la iluminación. Peñan de yara, oñe, pene apetu ume. Dios que te va iluminando. Entonces, esta era la función específica cuando nosotros hablábamos ahí de Éxodo capítulo 25. Ahora nosotros vamos a mirar un poco cómo lo vuelve a retomar el libro de los Números, capítulo 8, versículo 1 al 4. A la meticulosa obediencia de los israelitas en el capítulo 7, porque ellos van, ofrendan, ¿verdad? Hacen lo que Dios les pide, igualitos, todo eso. Le sigue la cabal obediencia también de los sacerdotes y los levitas. Hay una cabal, o sea, aquí se obedece a Dios, se escucha a Dios, Shema Israel, hay que hacer. Las indicaciones sobre el diseño y la elaboración del candelabro de oro con 7 brazos ya se habían dado en el libro del Éxodo, como dijimos hace rato, en el capítulo 25, 31, 40, 37, 17, 24. En efecto, hay 2 observaciones particulares en las que pone su atención. Primero, la luz debe alumbrar hacia la parte delantera del candelabro y la orden es dada a Aarón para que la lámpara esté colocada correctamente. Tiene que estar correctamente y tiene que alumbrar en la parte delantera, entonces de lo que este candelabro debe iluminar ciertamente. Hay 2 observaciones, ¿verdad? Estas observaciones son las importantes. La última indicación que nosotros tenemos aquí, porque dice que Aarón debe colocarla correctamente, el candelabro era todo de oro forjado, desde la base hasta la flor, hasta arriba. Y estaba hecho conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés. A Moisés le había mostrado entonces y le había dicho cuando estábamos todavía en el capítulo 25, imagínense, el capítulo 25 del libro del Éxodo. Y por una parte, decíamos, la primera parte, las 7 luces deberán iluminar hacia la parte delantera del candelabro. Muy bien hasta ahí. Así lo hizo Aarón, dispuso las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Esta segunda parte, miremos un poco lo que nos dice la última indicación, muestra el papel primordial de Aarón en la tienda del encuentro como responsable principal. Son los sacerdotes, ya estamos dentro del templo. Esto nos vuelve a hacer esa reminiscencia, como les digo, en una forma anacrónica, anacrónica, ¿verdad? Y entonces dice que la luz debe iluminar la mesa de los panes de la presencia, donde hay 12 hogazas de pan, que simboliza a las 12 tribus de Israel, para indicar que la luz del rostro de Dios brilla sobre su pueblo, bendiciéndolo. Esto es elemental y fundamental. Y andean que te ¿verdad? Un poco más atrás, en el capítulo 6, sobre todo ahora ya estamos en el capítulo 7 que hemos pasado. En el capítulo 6 hablamos de la bendición de Dios, pero a través de los sacerdotes. Y decíamos sobre todo que descubra, que brille su rostro
haga brillar su rostro sobre ti, descubra su rostro, te conceda la paz y así sucesivamente. Bueno, entonces todos estos elementos ahora nos está diciendo también que tiene que estar al frente y Aarón tiene que estar al frente porque tiene que iluminar, dice, el rostro de los que participan y que están en el templo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Capítulo 9 del 1 al 14 estábamos reflexionando sobre las excepciones, ¿verdad? O lo que nosotros le llamamos las nuevas prescripciones sobre la Pascua. Después viene lo de la nube. Esto es del capítulo 9 del 15 hasta el final del capítulo 9 que va hasta el 23. Aquí lo principal y lo elemental que nosotros subrayábamos y que el autor sagrado está queriendo transmitir es la presencia de Dios que acompaña y guía a su pueblo. La presencia de Dios que acompaña y guía a su pueblo. Esto es lo que se centraba en este capítulo cuando nos hablaba sobre la nube como tal, que guía siempre a lo largo del desierto, no les abandona. Decía incluso, ¿verdad?, que esta nube, que es la presencia de Dios entonces, durante la noche era como una lámpara y durante el día era como una sombra, ¿verdad?, que les cobijaba del sol. Y luego también era la nube la que daba la indicación a Moisés, a Aarón, a todo el pueblo, cuando tenían que levantar el campamento y continuar su camino por el desierto, y cuando ellos tenían que quedarse y cuánto tiempo tenían que quedarse. Es interesante, ¿verdad? Es una forma figurada ciertamente de la presencia de Dios para decir que es Dios el que guía a su pueblo. Dios es el que nos acompaña siempre. Entonces eso también nosotros tenemos que mirar un poco nuestra propia historia. Cómo Dios guía nuestra vida, cómo Dios guía nuestra familia, cómo Dios se manifiesta
a través de signos concretos dentro de nuestra historia de salvación. Entonces, bueno, en este sentido, miremos algunos otros elementos que continúa. Dice, por 3 ocasiones, en este texto que va del 15 en adelante, se dice en el texto de manera de estribillo, a la orden de Yahvé partían los israelitas y a la orden de Yahvé acampaban. Con esta triple repetición enseña que las decisiones para aprender el camino o tomar el descanso dependen de Dios. Emprender el camino o tomar el descanso dependen de Dios. UPA en la redacción, ¿verdad? En la narración que nosotros leemos en este capítulo. Pero entonces mañana en un sentido teológico. Y el sentido teológico nos está diciendo justamente, cuando nosotros emprendemos nuestro camino, cuando nosotros iniciamos una acción, hoy muchas veces voy a comenzar esto en nombre de Dios. En nombre de Dios, alguna actividad, alguna acción de nuestras empresas, de nuestras actividades, en nombre de Dios. Peña Puangueo, Peñanderu Pawi, por la señal de la cruz. Nos acordamos del Señor, hacemos por lo menos una breve oración. Es decir, eso es emprender nuestro camino o tomar también el descanso. Eso dice, depende de Dios. El descanso también es una forma de decir, bueno, ñandeyara, ayapopámala, ayapoanaco, aracojabe, ayepa, añenota, aquea, entonces añembo en mí, agüe, lléveme, ende, etamba, ereme, jagüere, cheve, y así sucesivamente. Son elementos fundamentales, ¿verdad? Aquí una forma mucho más plástica, ¿verdad? Porque es todo el pueblo que camina, todo el pueblo que se queda, todo el pueblo que levanta el campamento o todo el pueblo que de cierta manera tiene que tomar descanso, o marcharse o llegar y quedarse. Pero es esa nube entonces la que va indicando la acción del hombre, la acción de la comunidad. Entonces y después el pueblo entonces debe obedecer diligentemente sus indicaciones. El pueblo que obedece diligentemente sus indicaciones. Esto también es importante para nosotros, queridos amigos, porque nos indica, ¿verdad?, cómo nosotros debemos comportarnos ante las indicaciones del Señor. Las indicaciones del Señor no vendrán como cosa mágica, decíamos, ¿verdad?, donde alguien viene y se te presenta como un angelito, o como una luz, o como algo siempre extraordinario que se te presenta. No. Las indicaciones del Señor, como esa nube que está siempre presente, que camina, que se levanta, que viene, que va, así también en nuestra vida. Las indicaciones del Señor se manifiestan a través de tu papá, de tu mamá, de nuestra familia, del amigo, del trabajo, de la palabra de Dios, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que pasa en el mundo. Situaciones así concretas del coronavirus, están como enseñanza. Por ejemplo, nuestro camino de solidaridad, si vivimos verdaderamente la caridad, es aquí el momento donde nosotros tenemos que mostrar y tenemos que vivir nuestra vida de cristianos. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante tenerlo en consideración y esto lo encontramos todo ya, imagínense, desde el libro de los Números, como la presencia de Dios que nos acompaña y sobre todo como la presencia de Dios que nos hace entrar dentro de nosotros mismos para dialogar con nuestra propia conciencia en favor de la comunidad. Por lo tanto, la imagen de la nube, presencia de Dios, se complementa con las trompetas. Aquí también aparecen las trompetas que son tocadas por los sacerdotes. Las trompetas están asociadas en primer lugar con la marcha por el desierto. Las trompetas que están asociadas con la marcha por el desierto. En otra oportunidad también se acuerdan que hacen sonar las trompetas antes de tomar Jericó, por ejemplo, ¿verdad? Siempre van por delante tocando las trompetas, indicando victoria, indicando también llamado de esa gracia de Dios que nos trae la victoria, que nos trae esa gracia que Él derrama sobre el pueblo. Entonces, el hecho del sonido
el hecho de llamar a la gracia, es una forma de llamar a la gracia. Y es una forma entonces en que el pueblo se entusiasma, porque pei puro hina lleva. Entonces es como que te despierta y te pone siempre en alerta, al pie del cañón, ya ñandé. Las trompetas convocan al pueblo de Dios, ya sea para la asamblea cultural o para la guerra, ¿se dan cuenta? Aquí entonces es la presencia de Dios, como decíamos, que va siempre en relación, dice, a estas trompetas, porque nos llaman, nos ponen al pie, ¿verdad?, de guerra, al pie de lucha, para poder vencer con esta gracia del Señor. Volvemos enseguida con más ñande yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañé. Estamos reflexionando del libro de los números. Hablamos en este caso sobre la nube que acompaña al pueblo, que baja, que se queda, que se levanta, que indica, ¿verdad?, la marcha del pueblo, indica el camino de cada uno de nosotros, la presencia de Dios que nos tiene que indicar nuestras propias decisiones, nuestro camino, nuestro proceso. Y esto es importante que lo tengamos en consideración. Y aquí también estábamos hablando de las trompetas que van sonando y que van muy en relación también con la nube, con esta presencia del Señor. Decíamos que el hecho de las trompetas nos indican, o el aspecto cultural que suena, que llama, que indican aves y peñan de yara, y entonces despertarse, levantarse, ánimo, fuerza. Están sonando las trompetas. Y por otra parte también significa la guerra. O pebega tú, ya por 20 móvil. La ipuro hina bebe, ¿verdad?
Las trompetas quiere decir que nosotros tenemos que estar muy atentos. Si es una guerra, con mayor razón, porque en cualquier momento el enemigo que te puede sorprender. Las trompetas despiertan contra el enemigo, nos pone al pie de batalla a cada uno. Además, estas trompetas tienen otro signo, ¿verdad? Es el signo de la voz de Dios que llama. Esto lo hablamos más entonces en un sentido religioso. Las trompetas que son el signo de un llamado interior para volver a Dios. Nosotros tenemos después cómo esto va evolucionando también y cómo van apareciendo de otras maneras. Primero la trompeta, después aparecen las campanas, y en las iglesias, ¿verdad? Las campanas que suenan. Hoy en día tal vez esas campanas ya no es que se escuchan demasiado, tal vez en los pueblitos, todo eso, vive ya en la y puya de la campana. Después las campanas en nuestras grandes ciudades suenan, pero tal vez ya no son muy escuchadas como en otros lugares. Pero existen otras modalidades, como hoy en día se llama, ¿verdad? Pero lo importante es esa voz de Dios, es lo que significa. Las trompetas aquí están significando el llamado de Dios. Peñan de Yarañe, enseñan de Peñan de Noijina. Es lo que en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, nosotros reflexionábamos desde esa construcción del templo que Dios llamaba, pero a todo el pueblo, dice, a todo el pueblo, a todos los israelitas que se congreguen ¿dónde? Y ellos se tendrían que congregar en el templo. Incluso más atrás nosotros habíamos leído la llamada a través del cuerno, ¿verdad? El cuerno que llama. Se dan cuenta cómo hay siempre evoluciones, pero el significado es lo importante. El significado es el de la llamada de Dios. La trompeta en este caso significa la voz de Dios que nos llama para congregarnos, Dios que llama. Por otra parte, indica también organización. La trompeta, de acuerdo al sonido que va emitiendo o cómo va emitiendo, nos está organizando, nos está diciendo algo. Y sobre todo también nos prepara para la lucha. Nos prepara, estos son los significados profundos, ¿verdad? Como llamada de Dios, organización, preparación. Y en este contexto son también signo de la nueva era para el pueblo de Dios. Signo de la nueva era para el pueblo de Dios. Y claro, si nosotros estamos descansando, si nosotros estamos en un lugar apostados, esperando justamente ese sonido de la trompeta, esa voz de Dios que nos llama, que nos organiza, esa voz de Dios que nos prepara para un camino, entonces esto es signo de una nueva acción ahora, porque ya en de acuerdo, como decíamos, de acuerdo al sonido, de acuerdo a eso nosotros vamos a responder. Por eso decíamos, el pueblo debe obedecer diligentemente sus indicaciones. Es interesante entonces ahora, queridos hermanos, porque estamos hablando de las trompetas, pero aquí las trompetas simplemente son signos. Entonces no es que va a venir y vamos a escuchar una trompeta que va a venir y va a sonar como por ahí algunos decían, sonarán las trompetas, ¿verdad? Entonces como si fuese una cosa literal, que es eso, y muy pronto sonarán estas trompetas y ya están ahí. No, estos son signos que nos hacen entender, las trompetas están sonando a todo tiempo, cada momento. Bueno, ¿qué es lo que suena de la voz de Dios en tu casa y que te está diciendo? En el trabajo, ¿cuáles son esas trompetas que están sonando a cada instante y a cada momento y que nos está llamando a una organización, a una preparación? Nos está llamando a una nueva era. En nuestra familia, por ejemplo, las trompetas que suenan significa entonces esa voz de Dios que nos llama para una conversión, para un cambio. Pero ese nuevo cambio significa esa nueva era. Porque ñandere no hina, ñande atoina, ñande bueno eke. De acuerdo al estilo, decíamos, ¿verdad? Cómo suena. Por ejemplo, es interesante porque yo les estaba diciendo que
con la evolución que va existiendo en nuestra sociedad, la campana, nosotros decimos lo mismo también, la campana que es la voz de Dios. Pero hay diferentes estilos de cómo se hace sonar la campana. Yo hasta ahora recuerdo y me suena muy bien, ¿verdad? En algunos lugares todavía se hace cuando muere una persona, suena por ejemplo la campana, pero suena de una manera muy diferente. Tin, tan, tan, algo así, ¿verdad? O sea, yo llevando, Concepción. Entonces ahí cuando sonaba en la parroquia María Auxiliadora, ¿verdad? La campana, porque alguien había fallecido. Antero Betea, Ojendú, todo el pueblo, toda la ciudad, que desde ahí de la altura, ese sonido de esas hermosas campanas, ¿verdad? Una variante, por lo menos de 3 sonidos, y alguien que lo repica, ¿verdad? Y después también ese llamado que se hacía a través del repique antes de iniciar la Eucaristía, antes de celebrar la misa. Hay de todas clases, ¿verdad? De sonidos. Pero sobre todo hay diferentes claves de llamados. Y cada uno de nosotros sabemos en esa situación en que nos encontramos cuál es la clave, cuál es la lectura que nosotros le damos a esos sonidos especiales. Pero esa voz de Dios que te dice, tiene que comenzar una nueva era, tiene que comenzar una nueva familia. Y ella pues acá, que ya es ya, que va a peñan de Yara y Potagina, amba ella va a peñan de Yara y Anderenoyaina. Estamos haciendo una reflexión desde este capítulo 9, en que Dios se presenta siempre acompañando a su pueblo, guiando a su pueblo. Y para eso existen algunos momentos importantes en que Dios actúa. Y estos momentos importantes donde Dios actúa, se lo hace a través de algunos signos. Ahora estábamos hablando de las campanas, o mejor dicho, de las trompetas. Nos habla el libro de los Números. Pero que significan, por ejemplo, en primer lugar, ese llamado que convoca al pueblo de Dios. Está llamando porque está asociada también a esa marcha. Y la marcha significa siempre un proceso. La trompeta que suena se asocia a la marcha, a ese proceso, porque está dando indicaciones. ¿Verdad? Bueno, tenemos algunos otros elementos también. En el contexto decíamos que Dios llama a través de la trompeta, organiza, prepara nuestra acción, nuestra forma de actuar. Y en este contexto también son signo de esa nueva era. Algo nuevo tiene que suceder, o algo nuevo nosotros vamos a realizar ahora. Estábamos aquí acampados, estábamos nosotros aquí en este lugar, esperando justamente este llamado de Dios. Entonces, y luego, con este llamado, iniciamos el nuevo camino por el desierto y vamos hacia la tierra prometida. Cielos nuevos, tierra nueva, nos dice la palabra de Dios. Por último también, para ver un poco este capítulo que hemos iniciado, la expresión sacerdotal, que el signo de la expresión sacerdotal es la P, priestly, sacerdote, priest, priestly. Entonces nos indica esta expresión sacerdotal, dice, yo, Yahvé, su Dios. Yo, Yahvé, su Dios. Eso lo encontramos principalmente en el capítulo 10, ¿verdad? En el versículo 10 también encontramos. En las grandes ocasiones, en las fiestas, en los días de luna nueva, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. Y este será para ustedes un memorial delante de Dios. Y termina diciendo, yo soy el Señor su Dios. Esta sería como la firma que nosotros ponemos cuando escribimos una carta o cuando enviamos alguna nota con el sello, digamos, sello y firma. Yo, dice, soy el Señor su Dios. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está llamando? ¿Quién es el que está dando estas indicaciones para el pueblo? Y entonces es justamente Dios. Por eso nos dice, yo soy el Señor su Dios.
Entonces, pejendu hanguaisha, hapeya po hanguaisha peashe ayerurea hinabeme, porque ñandeyara la hina ñandebe. El autor sagrado lo tiene muy bien claro esto. El autor sagrado está diciendo, no soy yo, ¿verdad?, el que está diciendo de su parte, sino que lo que yo estoy poniendo aquí por escrito es la misma voz de Dios que se los estoy transmitiendo a cada uno de ustedes. Por lo tanto, aquí nosotros entendemos que esta expresión sacerdotal, yo Yahvé su Dios, yo soy el Dios de ustedes, se concluye de esta manera la primera sección del libro de los números. Aquí termina entonces esta primera sección. Desde ahora nosotros, desde el versículo 11, vamos a comenzar sobre la marcha de los israelitas desde el Sinaí hasta las estepas de Moab. Marcha de los israelitas desde el Sinaí hasta las estepas de Moab. Por lo tanto, concluye esta primera parte, todo lo que fuimos reflexionando, mirando, organización, preparación. Vamos a levantar ya ahora entonces el campamento, vamos a ir hacia esa tierra prometida. De esta manera, el libro de los números que concluye en esta primera parte resalta que todo lo dicho y legislado tiene su origen en Dios. Todo lo que se ha dicho hasta este capítulo 10 tiene su origen en el Señor. Y desde aquí nosotros podemos entender mejor que no somos simplemente nosotros lo que estamos pensando, dice el autor sagrado. Todo lo que se ha dicho no es una simple intención mía o un deseo mío, sino que es Dios mismo quien nos lo ha dictado. Ahora entonces, Ángaro y Cuaca, BM, Apeala y Yapona, porque ñan de Yara, Upesha, Oipotá, Yayapó. Aquí termina este paréntesis de lo sucedido y ordenado el día de la consagración de la tienda del encuentro. Desde ese momento nosotros habíamos comenzado todo este paréntesis del capítulo 7, 1 hasta el capítulo 10. Aquí termina entonces esta organización porque tenemos que ponernos, ¿verdad?, en camino. Desde este momento nosotros ya tenemos que reanudar nuestra marcha. En el 7.1 decía, cuando Moisés terminó de erigir la morada, la ungió y la consagró junto con todo su mobiliario. Y lo mismo hizo con el altar y sus utensilios. Y una vez que ungió y la consagró, los jefes de Israel, de los jefes de las familias patriarcales, los capitanes de las tribus, los encargados de supervisar el censo, se acercaron a presentar sus ofrendas delante del Señor, a saber, 6 carros de carga y 12 bueyes, un carro cada 2 jefes y un buey por cada uno. Y se acuerdan que aquí venían todas las ofrendas y habíamos leído estas ofrendas, que toditas son iguales, ¿verdad? Toditas son iguales. Bueno, desde ahí comienza y viene el diálogo con Moisés, después se vuelve a hablar de las lámparas, de la dedicación de los levitas, o sea, es como un paréntesis de lo que se está haciendo aquí en la tienda, ¿verdad?, del encuentro con el Señor. Es la preparación. Y ahora vamos a levantar el campamento y vamos a ponernos en marcha. Y desde ahí vamos a comenzar. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, este paréntesis donde encontramos todo lo que el Señor necesitaba como respuesta de parte del hombre, Cada uno de nosotros entonces responde a Dios ante ese llamado. Y esos signos importantes también que van apareciendo. Aquí entonces, después de esta consagración de la tienda del encuentro, Israel no ha iniciado aún la marcha por el desierto hacia la tierra que nos lleva a Canaán. Pero ahora en este momento ya está listo, después de tener todo, está listo para comenzar a caminar hacia la tierra prometida. Queridos amigos, concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos mañana con más ñande Yara ñe. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hasta aquí, ñande Yara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por